Salmo 51, versículos 18 y 19. Dice, léalo conmigo, por favor. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Diga conmigo, entonces te agradarán, ¿qué? Los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre ¿qué? Sobre tu altar. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, oramos para que nos hables a través de tu preciosa palabra. Señor, que hoy traigas dirección a nosotros y nos permitas entender los planes y propósitos que tú tienes para con nosotros. Señor, gracias por bendecirnos. Gracias por estar en medio de nosotros. Amén y amén. Es interesante cómo David termina el Salmo 51. Hay un conector que es la palabra entonces, y David reflexiona, después de todo su proceso liberador, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. La pregunta que quiero hacerles hoy, ¿por qué David llega a esa conclusión, llega a ese entonces? ¿Por qué David está llegando a esa determinación? ¿Qué pasó? ¿Qué vio David? ¿Qué entendió David? Que solo al Señor podía clamar. Pero ahí no habla de clamar. Estaba clamando por él, ¿no? Ahí no habla de clamar. A ver, vamos a leer. Estamos en el verso 19 ya. 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, lo que él ofrece. ¿Pero por qué? ¿Por qué él dice eso? Porque está pidiendo que hagas bien, que tenga benevolencia con él. No. ¿Por qué llega a esa conclusión, María? Porque quiere agradarle al Señor. Porque aquí dice en el 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, lo que él quiere agradar al Señor. El holocausto, ofrenda. No, porque ahí ya no es que él quiera agradar al Señor. A ver, ¿quién da más? A ver, vamos a ver cómo va con la lectura. Porque David le está diciendo aquí al Señor del sacrificio, ¿cierto? Porque él sufrió y él le clamó al Señor en su oración. No, eso sí lo entendemos y ya, pero Clementina, la pregunta es ¿por qué David dice eso? Porque él siente que el Señor ya lo perdonó. Pero ¿por qué ahora sí y antes no? Porque pues antes se le dio la locura de la patichueca y hizo lo que quería hacer. La locura de la patichueca. Bueno, ¿por qué David está llegando a esa conclusión? ¿Qué pasa? ¿Será que puedo estar levantando, podemos levantar sacrificios que no le agraden al Señor? ¿Será? Para agradarle a él. A ver, María, ¿puedo yo como persona ofrecer sacrificios que no le agraden al Señor? No, no debemos. No, póngale cuidado a lo que estoy preguntando. ¿Puedo? No, no podemos. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacerlo. ¿Será? ¿Será? De poder puedo, pero no debo. ¿Cómo? De poder puedo, pero no debo. De poder puedo, pero no debo, dice Susi. ¿Qué más? A ver. Vamos, porque esto es clave en el Salmo 51.
La reflexión que hace, David nos abre una puerta para pensar algo que muchas veces nosotros no estamos pensando y no estamos entendiendo. Porque nosotros tenemos una concepción de pronto errada. Como ahora soy hijo de Dios, entonces todo lo que yo hago, digamos que está bien. Y entonces esa concepción me lleva a mí a confiarme. Me lleva a confiar. Me lleva a pensar que de pronto cuando se habla de pecado, lastimosamente, como cristiano, cuando uno ya lleva mucho tiempo, uno dice, no, pecado, claro, son los de afuera, son esos, ese señor que está allá, ese sí está en pecado, pero yo no. ¿Y será realmente eso? Porque mire, ¿qué diferencia hay entre pensar que los que actúan mal son otros y el fariseo que también ora así? El fariseo va a entregar, volviendo a retomar el ejemplo cuando Jesús habla sobre la oración. Y entonces dice que hay un fariseo que ora y hay un publicano que ora. Ambos oran. La oración pudiéramos entenderla como eso que se ofrece. Ambos están orando. Pero ¿por qué dice el Señor, la oración de este no hubo resultado, pero la del otro sí? Entonces podemos practicar ejercicios y realmente no ser sacrificios aceptos para el Señor. Sí, David lo está haciendo como en arrepentimiento. Está pidiéndole eso al Señor, porque está arrepentido de su pecado. Ojo, mire, vamos a entender algo en el texto, y es lo siguiente, ¿vale? David, en esta parte, en el verso 19, David no está pidiéndole nada al Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro. David, después de todo el proceso que ha pasado, viene una revelación a su vida. Y la revelación comienza con ese entonces. ¿Listo? O sea, después de todo esto, después de entender todo esto, de haber sido quebrantado, de haber entendido el proceso de arrepentimiento, porque mire, hay algo que es importante y que le quiero dejar a usted. Nosotros pensamos de una forma muy liviana lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento debe llevar consigo un compromiso de aquel que se arrepiente para ser realmente forjado y transformado. Si no hay eso, no va a funcionar. Si no edifica el Señor los muros, si no me edifica el Señor a mí, yo no me voy a sostener. Yo puedo poner de mi entusiasmo para hacer algo, pero necesito que el Señor edifique en mi vida y haga en mi vida la parte que Él hace. Y el problema es que la falta de comprometernos con el proceso de crecimiento, con el estar con el Señor, es lo que ha hecho que nosotros somos muy buenos para las oraciones, somos muy buenos para las lágrimas, pero no estamos llegando al punto que es. Y el punto que es un entendimiento de qué fue lo que me llevó allá para que en mí haya una transformación en lo que yo hago. Los sacrificios están en la esfera de mi hacer externo. Los sacrificios están en la esfera de mi esfuerzo también, porque habla del holocausto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un entendimiento en mí de las cosas, entonces hay una transformación. Eso es como cuando usted está recibiendo una clase de matemáticas y le empiezan a explicar y usted dice, no lo entiendo, ¿cómo? Y le explica el profe, entonces llega un momento en el que usted comprende. Y usted dice, claro, es que era mover esto para aquí y esto para allá y hacerse esto. Mi profesor de matemáticas tenía una forma particular, Ramiro Cuadrado, su nombre, una forma particular de enseñar. Cada vez que nos enseñaba un ejercicio, nos enseñaba una forma muy larga para despejar. Entonces empieza usted y un ejercicio de una sola línea terminaba llenando casi toda una hoja de cuaderno para encontrar el resultado.
Y así nos tenía más o menos unos 15 días. Nos dejaba ejercicios y usted llene hojas, llene hojas, llene hojas. ¿Sí? Al principio uno le daba como ira porque todo eso que tocaba llenar para llegar a la respuesta. No, mejor es la calculadora. Más de un compañero decía, no, pues la calculadora, y ya decía, no señor, no es calculadora, quiero ver el proceso, quiero ver que realmente esté funcionando. Y así se la pasaba. Y entonces recordaba siempre, a los 15 días él hacía algo. Bueno, ¿listos para el examen? Y todos sí, listos, le aprendimos, listo. Antes del examen quiero explicarles algo. Volví a poner el mismo ejercicio, lo colocaba en el tablero y decía, ahora vamos a aprender a solucionarlo en 3 pasos. Así que en 3 pasos. ¿Sí? Mire, solo tienen que mover esto para aquí, esto para acá, listo, resultado. Pero profe, ¿por qué al principio no nos lo enseñó así? ¿Por qué no nos lo puso así, que así es más fácil de aprender? Ay, no, así sí era fácil. Ajá, pero ¿por qué tiene que irse por el camino largo? Entonces el profesor decía, ahora les es fácil, ahora lo están entendiendo porque ya pasamos por el camino difícil. ¿Sí? Porque ya entendimos de la forma larga, entonces ahora se nos facilita, ¿sí? De la forma corta, ya lo podemos entender. Entonces yo que decía, ay, entonces eso es re fácil, eso no es complicado. ¿Pero por qué? Porque vino ese entendimiento. Susi. Yo tenía para aportar qué es lo que dice la palabra. Ya esta etapa de la vida, no, de la historia en David, él ya sabía que era lo bueno y sabía que si no lo hacía, qué consecuencias tenía. Y la palabra nos dice y nos recuerda, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hecho de que David cometió su falta, se arrepintió y estuvo en su proceso, no significa que entonces, no, ya puede volver a pecar y no pasa nada. No, porque eso es un trabajo a diario y el luchar contra eso no es fácil. El volver atrás es muy fácil, pero el ir adelante, ese es el camino, ese es el sacrificio. Por eso entiendo que cuando dice en el verso 19, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto de ofrenda del todo quemado. Eh, pues yo, en lo personal, sé que no está bien de pronto opinarlo así, pero yo también pienso que Dios también se agrada cuando me cuesta el decir no a lo que durante mucho tiempo le dije sí. Y el hecho de que estamos en la vida cristiana no significa que entonces ya tenemos la vida perfecta, la vida 10 y no nos vamos a equivocar y nunca más vamos a fallar. Eso no es cierto, porque la palabra también dice que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, en esto tenemos que también ser muy temerosos, muy delicados. Eso es como yo lo asemejo o lo personifico como andar en un campo minado. Uno no se va en patines por un campo minado, uno se va con cuidado. Todos los días tenemos que trabajar en que el Señor nos guíe a trabajar y a ir con cuidado, escuchando su voz. Si escuchamos su voz, difícilmente vamos a caer en la mina que nos va a totear, perdón la expresión, para volver atrás. Y creo que lo entiendo por ese camino, no sé si estoy equivocada. No, está bien. Está bien porque nosotros, vuelvo y les digo, nosotros estamos teniendo un entender de la vida cristiana muy superficial. Y eso nos está dañando. Y esa forma superficial de pensar daña nuestra espiritualidad. La forma superficial en la que nosotros vemos muchas veces la falta de entender lo que el Señor está mostrando y Él quiere hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones, pues nos está llevando a malentender los propósitos de Dios. Y
es clave y es importante para la vida cristiana el entender lo espiritual y el entender el poder del evangelio y cómo actúa y cómo se mueve Dios. Si nosotros no tenemos eso en nuestra vida, no estamos llegando a esas conclusiones usando la palabra que usa David, entonces estamos complicados. Aquí la clave de todo el Salmo 51 es el versículo 19 y es la palabra primera que comienza, ese entonces. ¿Cuál es el objetivo y por qué es importante el arrepentimiento? ¿Por qué es importante el arrepentimiento? María, que está aquí. A ver, María. Tener el perdón y para tener paz en el corazón, porque una persona sin arrepentimiento, ¿cómo puede vivir? María, basados en lo que estamos leyendo del versículo 19, ¿por qué es importante el arrepentimiento? Yo digo, por estar en paz con Dios primeramente, recibir el perdón de parte de Dios, estar arrepentidos y tener una nueva vida, una nueva mente, tomar buenas decisiones. A ver, María, otra vez, y va para todos. ¿Por qué es importante el arrepentimiento basado en lo que estamos leyendo? ¿Cuál es la conclusión? Usted lee el versículo 19, ¿por qué es importante el arrepentimiento? Porque si yo le pido perdón al Señor, pero de corazón me arrepiento de lo que yo hice y le pido perdón al Señor, ese es un arrepentimiento. No me está entendiendo, no me están entendiendo. ¿Por qué es importante el arrepentimiento mirándolo desde el versículo 19 del Salmo 51? ¿Por qué? Yo, pastor. A ver, Elena y Susi. Perdón, Livia y Susi, ¿sí? Sí, señor. Livia. Sí, señor. Pues yo creo que en este versículo es entonces lo que dice que después de que hemos tenido ese verdadero arrepentimiento de toda nuestra falta, nos han limpiado y todo eso, al Señor le va a agradar los sacrificios que nosotros hagamos. Si no tenemos ese verdadero arrepentimiento, al Señor no le va a agradar. Sí, Susi. Arrepentimiento es determinación. Entonces, si estoy determinado, si estoy determinado en mi arrepentimiento, en que no voy a hacer eso, ahí el versículo lo dice. O sea, para mí, yo digo así, lo entiendo así. Ese entonces ya estás determinada, por lo ¿qué? Le agradará al Señor los sacrificios de justicia. Él se agradará de ese sacrificio. Cuando yo me determiné, dejé el pecado. Cuando David se determinó dejar eso y no hacer lo que a Dios no le agradaba, se determinó para agradarlo a Él. Sí. Muy bien. ¿Quién más será? ¿Elena? Bueno, creo que no. Entonces, vamos a recapitular. ¿Por qué es importante y determinante arrepentirnos? Porque mientras no te arrepientas, puedes orar, leer la Biblia, hacer lo que quieras y no va a ser agradable al Señor tu sacrificio. Voy a volver a repetirlo y quiero que usted me entienda. Si no me arrepiento de verdad, lo bueno que yo pueda hacer externamente no es agradable al Señor. Si no me he arrepentido. La conclusión a la que llega David es, mire, yo puedo hacer sacrificios, yo puedo seguir como si nada, hacer que no pasó nada, seguir practicando mis disciplinas espirituales, hacer todo eso, porque David duró más de un año haciendo lo mismo. Pero David llega aquí a una conclusión y dijo, todo ese año lo perdí, eso no fue agradable al Señor. Eso es como el estudiante que le pagan sus padres el semestre,
Lo único que tiene que hacer es ir a estudiar, pero él hace que se va a estudiar, pero se va a hacer otras cosas. Y entonces empieza a perder el semestre y empieza a perder las cosas. Dígame, un estudiante que se dedica solo a estudiar, ¿cuáles deberían ser sus notas? Excelentes, sobresalientes, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué no pasa eso? No hay un demostrar, porque está en otras cosas, entendiendo otras cosas. Entonces está perdiendo el tiempo. Hasta que no asuma ese estudiante con responsabilidad qué es lo que es, entonces no va a empezar a crecer y a desarrollarse en su vida y va a perder el tiempo, pierde años, pierde tiempo. David, ¿cuántos sacrificios se perdieron? ¿Cuántos holocaustos perdió? ¿Cuánta plata perdió comprando y dando y haciendo? ¿Cuánto tiempo perdió? Entonces, mire, es poderosa la conclusión de por qué el Señor quiere que nos arrepintamos. ¿Por qué es tan relevante el versículo de la palabra que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, María? Porque hay que arrepentirse del enojo, del pecado. ¿Pero por qué hay que arrepentirse? Para tener perdón de pecados. ¿Por qué hay que arrepentirse, María? Para agradarle a Dios. ¿Por qué hay que arrepentirse, María? Para tener perdón, para alcanzar el perdón, si se arrepiente, para tener una vida agradable delante de Dios. ¿Por qué hay que arrepentirse, María? Para vivir en paz. ¿Por qué hay que arrepentirse, María? Para tener paz, para poder tener libertad. ¿Por qué hay que arrepentirse? Sí, eso está muy bonito y lo que su merced dice está muy bien, pero ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Porque entonces así podremos ofrecerle sacrificios a Dios. ¿Qué? ¿Mm? ¿Qué clase de sacrificios? Agradables. Ok. ¿Sí me están entendiendo? O sea, yo puedo hacer muchas cosas. Mire, la invitación de no se ponga el sol sobre vuestro enojo es no deje que se termine su día sin solucionar eso. Soluciónelo porque eso se va a convertir en ¿qué? En un estorbo para su sacrificio, para lo que usted hace. Y entonces ahí es cuando entendemos por qué como que no funciona. O sea, mire mi hermano, usted ora y ora y yo oro y 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 oro. La pregunta es, ¿por qué no se ve el resultado de lo que estoy haciendo? Porque leo y hago y no se ve el resultado de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos de dientes para afuera, pero cuando hay que hacer cambios, que es el verdadero arrepentimiento, ahí sí entramos a negociar. El arrepentimiento es sí, no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a caer en eso. Pero no es que llega la puerta, la bandeja de la tentación y hay un poquito por ser como Dios, yo ya me perdonó. Con Dios no es así. Con Dios es en serio. Y ahorita los escuchaba y quería aportar eso. El arrepentimiento sí es una determinación, pero también es un propósito de cambio. Son cambios. ¿De qué me sirve decirle a mi mamá, no, mami, tranquila que yo me voy a portar bien y yo voy a atender la cama? Cuando el otro día, cuando toca atender, ay, ahorita, cuando me quede tiempo. Así es en la vida cristiana también. Empezamos a posponer lo que prometimos que no íbamos a volver a hacer o lo que quedamos en hacer. Y esos sacrificios serán en balde, en vano, porque eso no agrada a Dios. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo va a ser agradable al Señor? Claro, cuando nos arrepentimos. ¿Sí? Entonces hay una restauración plena y completa, como lo comenta Susi. A veces nosotros hacemos arrepentimientos que van de dientes para afuera, pero en lo profundo no. Recuerdo una vez que un estudiante, su profesora le decía, Pepito, siéntese. Pepito, siéntese. Y Pepito no iba y dele, Pepito, siéntese. Y después, como a la 10ª vez ya, Pepito se fue al puesto
y aún estaba ahí de pie. Y entonces la profe le dijo: Pepito, siéntese o le pongo una mala nota. Y entonces Pepito se sentó y le dijo: profesora, yo me siento, pero por dentro sigo de pie. ¿Sí ve lo que está haciendo? Claro, yo le hago caso porque usted lo dice, pero en lo profundo, no, yo sigo con mi cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por eso es que no solo los holocaustos a Dios no son, y también tenemos que entender que lo que ofrezcamos a Dios no es agradable. No va a ser agradable, no va a ser acepto. Y de pronto usted diga: no, pero hermano, todo eso que hay que hacer, toda esa vaina que hay que hacer para llegar a ese punto, como mi profesor con el ejercicio de matemáticas, llenaba literal una hoja completa. Y yo le hacía y yo decía: pero esto, ¿por qué tiene que ser tan largo? De razón que a nadie le gustan las matemáticas, todo es tan complicado, en cambio con la calculadora es más rápido. Pero sabe, el haber pagado el precio de aprender el camino lejano ha hecho que cuando el profesor lo explicó de una forma sencilla lo comprendí. Y dije: ah, claro, era importante pasar por ahí. Porque es importante pasar por el proceso del arrepentimiento. Eso es lo que está pasando en David. David no solo entiende: ay, es que el arrepentimiento es bueno porque entonces yo voy a estar mejor. No, la clave de arrepentirse es que cuando te arrepientes eres acepto al Señor, tus sacrificios son aceptos. Y esto se conecta con Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ese es el entonces, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Yo los quiero a todos, pero si no se arrepienten, no creen en Él, se van a perder. ¿Sí ve el arrepentimiento cómo conecta con la transformación? Jesús dice: el ladrón, ¿para qué viene? Hurtar, matar y destruir. ¿Pero para qué ha venido Él? Para que ustedes tengan vida, y vida en abundancia. ¿Qué es la vida en abundancia? Ese agradar. Entonces va a ser acepto, entonces va a ser agradable. Cuando el arrepentimiento es verdadero, cuando el arrepentimiento es profundo, cuando ha habido en mí un proceso donde Dios me ha trabajado, me ha golpeado con la roca, me ha sacado las cosas y me ha dolido, porque tenemos que ser honestos, arrepentirse duele. Pero entonces ya cuando estoy en el punto entiendo que soy esa iglesia, soy ese hijo de Dios sin mancha y sin arruga, porque he sido limpiado, porque he sido lavado por el Señor. Pero muchas veces es ahí donde nos está faltando. Nosotros queremos que ya porque hicimos una oración, ya el Señor ya reciba todo de nosotros. No, hay que entender que sí, Él nos recibe y está ahí, pero quiere ver un resultado. ¿Cuánto tiempo le llevó a David a entender eso? Eso no fue de un momento a otro. Escribir este salmo no fue de un momento a otro, que ya aprendí en una semana, y no con eso estoy diciendo que se demora, que eso es un larguero, no, sino que lo que pasa es que, mire, hay personas que son muy fácilmente proclives al cambio. Hay otros que nos cuesta cambiar. Y nos repiten y nos dicen: mire, cuántos llamados de atención nos hemos gastado. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos entender el poder liberador del arrepentimiento en la restauración de mi comunión con el Padre. Yo puedo tratar de servir a alguien, pero si yo me he arrepentido de mi orgullo, voy a servirlo mejor. Voy a estar dispuesto a dar mejores cosas. Voy a hacer mejores sacrificios. Ya mi sacrificio no va a ser como ese címbalo que retiñe. ¿Ha visto esas personas que usted dice: no, es un buen trabajador, esa persona es muy chévere, es que tiene un carácter bien cansón? ¿Cierto? ¿Se ha escuchado eso? Cuando hablan de ciertas personas: no, es una buena persona, es muy bonito, chévere,
Ay, pero es que tienen esto, no. ¿Qué hace falta? Hay que trabajar en eso, crecer. Eso es arrepentimiento, para haber y entender la comprensión de que agradar a Dios no lo puedes engañar, a Dios no lo puedo engañar. O sea, mire la hipocresía en la que muchas veces nosotros andamos. ¿Creemos que a Dios lo podemos engañar? Pero mire que no tenemos esa conciencia plena de que a Dios no lo engaño. Yo puedo engañarlos a ustedes, pero a Dios no. Y a veces seguimos con ese pensar y eso nos lleva a no arrepentirnos. Arrepiéntete de verdad. Y cuando te arrepientas, apártate del mal para que no te venga algo peor. ¿Cómo, mi hermana María? Se arrepiente, alcanza la misericordia de Dios. El que se arrepiente alcanza la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es el Gesed. ¿Se acuerdan de Gesed? La gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, cuando nos arrepentimos de verdad, nos apartamos del mal, somos limpiados. El Señor crea en nosotros un nuevo corazón, el nuevo nacimiento, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Y entonces es cuando David entiende, porque David hace ese análisis, dice, versículos anteriores confronta eso, dice, ¿de qué me sirve hacer los sacrificios? Dice el verso 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios. Lo que Dios quiere realmente es un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia, acción, edifica, habla de lo que Dios hace. Entonces, después de todo eso, llega la reflexión, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Dice, el holocausto u ofrenda del todo quemados. Entonces ofrecerán, no dice él mismo ofreceré, sino habla, dice, ofrecerán becerros sobre tu altar, porque ha habido un cambio y una transformación en el hacer, en nuestro hacer. Necesitamos entender y comprender a plenitud que lo que Dios hace con nuestra vida tiene una razón de ser. Hay un proceso de enseñanza, de corrección para nosotros. Y entre más nos demoremos en aprender, el problema es para nosotros. ¿Cuánto tiempo le llevó a Israel entender que era el pueblo de Dios? ¿Cuándo Israel empieza a abrazar su fe como algo determinante en su vida? ¿Sabe cuándo? Cuando ellos van y los llevan al exilio. Ahí es cuando ellos dicen, tenemos que preservar esto, no podemos dejar perder eso. Pero lo tenían antes. Pero nos pasa como todos. No lo dijo, popularmente se dice este dicho que es muy confrontante. Nadie sabe lo que tiene. La pregunta es, ¿por qué tenemos que perder para reconocer lo que teníamos? ¿Cuántos esposos han perdido buenas esposas? ¿Cuántas esposas han perdido buenos esposos? ¿Cuántos padres han perdido buenos hijos? ¿Cuántos hijos han perdido buenos padres? ¿Por qué tenemos que esperar hasta perderlo para ahí sí decir, ay, no, es que lo que yo tenía era muy bueno, lo que yo tenía era muy precioso, ay, eso era tan lindo? ¿Por qué tenemos que esperar a perder algo para ahí sí decir, ay, no, sí lo necesito, sí lo requiero? David, al igual que todos, está llegando a esa conclusión. Mi arrepentimiento no debe ser solo de palabras, Señor, me arrepiento, sino debe ser una conexión entre decir que me arrepiento y estar dispuesto a empezar en un proceso donde el Señor quite
donde el Señor lave, donde el Señor pula, donde me tome como esa ropa frente a algo que de pronto hoy no hacemos mucho, pero coger la ropa contra eso y sacudirla para que salga eso que se le ha pegado. Y entonces mis vestiduras van a quedar limpias. Y entonces mi vida va a quedar limpia y entonces ya voy a ir al escenario y al momento que el Señor quiere para mi vida. No tomes a la ligera el arrepentimiento. No pienses que arrepentirse simplemente es, no lo bajemos a entenderlo como una oración de pedir perdón, porque ¿cuántos hombres que golpean a sus mujeres? Su arrepentimiento es decir, perdóneme mi amor, le llevo mariachis, todo, perdóneme, deme una oportunidad, es que yo no lo vuelvo a hacer en esta vida, por favor. ¿Cuántos hemos visto? ¿Y qué pasa a los 15 días, a los 20 días? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento fue simplemente un momento de efervescencia porque ya me vi en la mala. Pero si hubiera sido un arrepentimiento real y sincero, no lleva cosas opulentas, sino es él mismo el que va y le dice, mi amor, yo hice algo que no está bien. Camine, vamos a la comandancia y usted me denuncia y me pone una caución porque yo la maltraté. ¿Eso qué es? ¿Cuántos esposos usted ha visto que hacen eso? No, mi amor, ¿usted cómo así? Usted me llega a denunciar, mejor dicho, le quito todo, la dejo sin nada. Yo diría, yo pues nunca he hecho eso, pero yo diría que una persona que realmente ha maltratado a otro y se arrepiente, lo primero que le dice es, venga María, yo a usted la cogí, la volví una nada, entonces camine, vamos allí donde el juez, camine. Usted con toda libertad, sin que yo la coaccione, usted me va a poner a mí, ella es el juez, entonces usted me va a poner a mí una caución. Mire, señor juez, yo soy un mal marido, la golpeo cada 15 días, cada que me emborracho, necesito que usted me ponga a mí eso, porque yo ya no, el límite de prometer, yo me lo salto, póngame eso. Y usted tiene toda la autoridad, que si yo vuelvo a eso, entonces usted ejecute eso contra mí. ¿Qué es eso? Dice que cuando alguien se arrepiente, cuando se arrepintió Zaqueo, ¿qué hizo? ¿Zaqueo se arrepintió como nosotros? Ay, mis hermanos, me arrepentí, ahora soy cristiano, gloria al Señor, aleluya, los amo a todos. ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, la mitad de lo que tengo voy a darle a los pobres. Yo nunca le he hecho eso. Y si en algo he defraudado, ¿qué es defraudar? En el argot de Mateo, defraudar es ¿qué? Si a alguien lo he robado y le he cobrado de más, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a devolver 4 veces. Cuando uno se pone a hacer las cuentas matemáticas, ¿cuánta era la fortuna de este Zaqueo? Porque es capaz, imagínense, en su arrepentimiento le va a dar la mitad a los pobres y a todos los que ha defraudado se lo va a devolver 4 veces. ¿Cuándo alguien que lo ha robado a usted le ha devuelto eso 4 veces? Alguien lo robó a usted, le robaron el celular y a usted al siguiente día vino el ladrón arrepentido y le dijo, no, mire, perdóneme, le doy ese celular, le encimo esta plata, tome porque es que yo me arrepentí. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Alguno ha visto ese proceso de arrepentimiento? Pero David entiende aquí, entonces mis sacrificios van a cambiar. Entonces mi holocausto va a ser transformado y entonces va a ser agradable a ti. ¿Por qué es importante arrepentirnos? Porque cuando nos arrepentimos de verdad, somos agradables al Señor. No nos mira con desprecio, sino nos mira con agrado. ¿Te mira con qué? Con agrado. Y cuando te mira con agrado, porque te has arrepentido,
¿Qué hace? Hace lo mismo que el padre hizo con el hijo pródigo. Dice, venga María, quítese esos harapos porque esa no es su ropa, póngase esta ropa que es la suya. Póngase esto, venga, le ponemos anillos, venga, hacemos una fiesta porque realmente te has arrepentido. Realmente entendiste el propósito. Entendiste que no es porque yo sea malo que yo no te quiero dar, no, yo te quiero dar lo que quieres. Pero es que si no te arrepientes, la bendición que yo te doy entonces después se daña. ¿Por qué se daña el corazón cuando Dios nos bendice? Porque algo faltó en nuestro arrepentimiento. En cambio, cuando te arrepientes genuinamente, sabes que dependes ¿de quién? De Dios. Podemos decir ahí, tomando este pequeño paréntesis, como Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, pues todo es de Él. Viene de su parte todo, de Él recibimos todo. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a entender que arrepentirnos es importante, es vital. Por eso siempre recordemos ese texto de la Biblia que nos dice, no se ponga el sol no se ponga el sol, o sea, no se acabe el día con ese enojo. ¿Se ha enojado? ¿Me enojo? Sí, claro. Con el del bus, con el de con que me llegó tarde, con que me pisó, con que no me dio, con que hizo, con que no hizo. No permita que eso dañe su vida de comunión con el Señor. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos entendido el comprometernos con el arrepentimiento como un paso de agradarte a ti. Señor, muchas veces aún le hemos cogido como si fuera algo deportivo. Simplemente hemos minimizado el arrepentirnos tal vez a palabras que no estamos dispuestos a cumplirlas. Señor, hoy oramos para que nos ayudes a entender que arrepentirnos es un compromiso que yo hago con la limpieza de mi vida, de mi corazón, de mi mente, con la santificación de todo mi cuerpo, para que yo sea agradable al Señor, para que sacrificios que ofrezca, el holocausto que presente delante de ti sea agradable a ti. Señor, perdóname porque muchas veces he ofrecido sacrificios, he hecho holocaustos que no te han agradado porque no me he arrepentido. Porque tal vez como el fariseo pienso que yo hago bien todas las cosas, que yo te honro bien, que yo no soy como los demás. Y no he entendido que eso es un estorbo en mi oración, en mi relación contigo. Señor, tampoco me permitas volver mi vida el lamento de la culpa. Ay, sí, yo soy malo, yo todo lo hago mal, a mí nada me sale bien. No, que eso también sea quebrantado en nosotros, que no vivamos de los extremos, ni del uno ni del otro, Señor, sino que entendamos que necesitamos de ti, que necesita nuestra vida una transformación preciosa, y esa transformación preciosa empieza cuando he decidido ir a ti, decir, Señor, me arrepiento. Cuando decido asumir la responsabilidad de lo que no he hecho bien y no me excuso como Adán diciendo, la mujer que me diste, como la mujer diciendo, la serpiente que fue la que me engañó. Señor, ayúdanos a quitar de nosotros esas palabras, esas excusas, eso que nos lleva a no enfrentar las cosas con la determinación que debe haber en nuestras vidas. Padre Celestial, hoy pedimos que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que limpies nuestra mente, que limpies nuestro corazón, que limpies toda mi vida. Señor, danos un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón sano. Señor, si nuestro corazón ha sido quebrantado, oramos para que tú nos des uno nuevo.
Señor, renueva en nosotros un espíritu recto, que te ame a ti, que entienda, Señor, lo que tú tienes para mi vida. Padre, oramos para que nos fortalezcas y nos bendigas, que podamos honrar y bendecir tu nombre en medio de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén.